Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ivana Gómez, soy residente de tercer año de Clínica Pediátrica de aquí del ISEPSI Eva Perón. Me acompañan hoy mi compañera Romina Vega, que es con quien hemos preparado este Ateneo, para más que nada hablarles un poco de traumatismo encefalocraneano. Me gustaría saber si me escuchan bien. A ver. ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirme si se me escucha bien? A ver. Se escucha bien. Gracias. Buenísimo. Hola, Buen día. A continuación les voy a pedir por favor que cierren los micrófonos, así podemos dar comienzo al Ateneo. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, como ya les he comentado, hoy vamos a hablar de traumatismo encefalocraneano. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las nuevas actualizaciones que hay con respecto al abordaje y la terapéutica del TEC en pediatría. Estamos teniendo un problema con la presentación. Ahí estamos. Para la elaboración de este Ateneo, me he planteado ciertos objetivos que esperamos cumplir. Uno de ellos es poder clasificar al paciente con TEC, racionalizar el uso de los estudios complementarios, identificar las lesiones intracraneales y evitar la injuria secundaria, protocolizar el abordaje del paciente con TEC, perdón, me voy a sacar el barbijo, y poder realizar una derivación oportuna. ¿Por qué es importante que tengamos conocimiento acerca del TEC? Porque es una de las consultas más frecuentes en la guardia de pediatría. Se considera que aproximadamente entre un 3 a un 7% de los niños que tienen TEC pueden tener complicaciones intracraneales. Por suerte, la mayoría de los TEC en pediatría son leves, son justamente la mayor cantidad de pacientes que a nosotros nos llegan a la guardia. Es importante destacar que tiene una distribución bimodal, es mucho más frecuente en los menores de 4 años y en los adolescentes. A su vez se ha visto que hay una mayor prevalencia en varones que en mujeres, y este dato sí es importante porque corresponde, digamos, u origina el 70% de las muertes por trauma. Para entender un poco la fisiopatología tenemos que saber que existen diferentes mecanismos implicados en el TEC. Uno de ellos es la aceleración. En la aceleración, ¿qué es lo que ocurre? La cabeza está rígida y existe un objeto que ejerce una fuerza sobre ella. El ejemplo claro sería, por ejemplo, un piedrazo, que es bastante común en los niños, que se producen durante el juego, por ejemplo. El otro mecanismo sería la desaceleración, que en este caso hay una inversión, digamos, en este caso la cabeza es lo que está en movimiento, y choca contra una superficie rígida, es lo que ocurre normalmente cuando un niño se cae, y el mecanismo de rotación, que es cuando la cabeza golpea de forma asimétrica. Por ejemplo, durante un accidente de tránsito en el movimiento del látigo. A su vez, estos tres mecanismos pueden producir un daño cerebral, que puede ser primario, y después por otro lado tenemos el daño secundario. El daño primario es el que se produce en el momento del impacto, y se produce también por digamos, consecuencia del trauma directo, directamente sobre el cerebro. En cambio, el secundario es una consecuencia de los mecanismos que se desencadenan a partir del trauma primario, ¿sí? Es decir, todos aquellos procesos intracraneales o sistémicos que perpetúan o empeoran la lesión primaria. Por eso es importante que el tratamiento de la lesión cerebral primaria se requiere de un diagnóstico precoz y un abordaje terapéutico eficaz. ¿Para qué? Para prevenir la lesión cerebral secundaria. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque es aquí donde nosotros vamos a poder intervenir, digamos, en la asistencia del paciente con TEC. Sobre siempre tratando las medidas que apliquemos, van a ser, digamos, dirigidas a prevenir esa lesión secundaria. Y para poder hablar de TEC, es importante primero poder clasificarlo.
¿sí? El TEC se clasifica según lo que, como todos conocemos, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala internacionalmente conocida en la que se evalúan 3 factores: la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. A cada una de ellas se le asigna un puntaje, que en el caso de la respuesta ocular va de 1 a 4, en el caso de la respuesta motora de 1 a 5, y en el caso de la respuesta motora de 1 a 6, y a su vez, de acuerdo a los valores que vayamos adquiriendo, se le otorga el puntaje, ¿sí? Para poder clasificarlo, el TEC leve, hay algunas escuelas que utilizan como punto de corte un Glasgow de 13, pero actualmente los nuevos protocolos o las nuevas actualizaciones a partir de estudios multicéntricos que se han realizado, utilizan como punto de corte el Glasgow de 14 a 15 para considerarlo leve, de 13 a 9 para considerarlo moderado, y por debajo de 8 y hasta 3 puntos para considerarlo grave. ¿Sí? Por otra parte, también es importante tener en cuenta que en pediatría hay 2 grandes grupos de riesgo, los mayores a 2 años y los menores de 2 años. Por eso es que el TEC leve en los mayores de 2 años se define como aquel traumatismo que presenta un niño, pero que a su vez este niño se encuentra con un cesario normal, con un examen neurológico sin anormalidades, ni manifestaciones focales, ni signos de fractura de base de cráneo, como por ejemplo el hemotímpano, que es la imagen que estamos viendo a continuación, el signo de Battle, que es el hematoma retroauricular, o los ojos en mapache, ¿sí? Que es el hematoma bipalpebral. ¿Y cómo debemos abordar al paciente con TEC? Siempre con la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis es importante hacer el primero, determinar la edad del paciente para poder encuadrar, ¿sí? Como habíamos dicho, se dividían menores de 2 años, mayores de 2 años, y esto lo van a ir escuchando casi en el transcurso de toda la presentación, porque son los 2 grandes grupos, o la gran división, digamos, que se hace, digamos, en el TEC, sobre todo en el TEC leve. ¿Por qué se hace esta división? Porque se ha podido determinar que los menores de 2 años son pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar lesiones intracerebrales y fracturas de cráneo en caso de TEC leve. A su vez, a través de diversos estudios también se han podido determinar algunas variables que predicen mejor la probabilidad de padecer fracturas craneales y lesiones intracerebrales. Justamente estas variables se encuentran dentro del grupo de los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que los que presentan en una edad menor a 1 año, o que han tenido alturas, o que han tenido caídas desde alturas mayores a 90 centímetros en este grupo etario, o anormalidades en el cuero cabelludo, tienen mayores probabilidades de desarrollar estos 2 tipos de lesiones. Si yo voy demasiado rápido, ustedes me pueden parar y hacemos el corte. A su vez, otro grupo etario importante dentro de los menores de 2 años son los lactantes de menores de 3 meses. ¿Por qué? Porque en ellos, digamos, el riesgo de lesión intracraneal a partir de un trauma leve aumenta aún mucho más. También es importante durante la anamnesis interrogar acerca de las enfermedades previas que puede tener el paciente. Por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, en donde un traumatismo puede precipitar una complicación de alguna de ellas. O por ejemplo, las complicaciones, o por ejemplo, patologías relacionadas con la coagulación, los trastornos hemorragíparos, que como les acabo de decir, pueden ser alteraciones no solamente de la coagulación, sino también alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, o un trastorno a nivel plaquetario. También es importante saber si los pacientes consumen algún tipo de medicamento. Si bien en pediatría no es muy frecuente, pero bueno, puede pasar que algunos hayan consumido sedantes, y esto obviamente nos va a haber dificultado la evaluación cuando los pacientes aborden a la guardia, o también muchas veces estos medicamentos pueden ser los desencadenantes del TEC. También es importante saber si los pacientes consumen anticoagulantes, ¿sí? Porque muchas veces, relacionándolo también con la gravedad del traumatismo, o con la intensidad del traumatismo, son pacientes que pueden directamente tener criterio para realizar TAC. Y en los adolescentes, no nos olvidemos el consumo de las bebidas alcohólicas. A su vez, por otro lado, digamos,
se ha establecido una clasificación del traumatismo en relación al riesgo de padecer lesiones intracraneales, ¿sí? O sea, se clasifican los traumatismos en leve, severo y moderado, y de acuerdo a esto, cuánto mayor es el riesgo de padecer una lesión intracerebral clínicamente importante. Los leves, por ejemplo, se han considerado las caídas de la propia altura del niño, o por ejemplo, el choque contra los objetos estacionados. En los casos severos, puede ser lo más típico, es la colisión de vehículos, ¿sí? Siempre también es importante interrogar acerca de en qué condiciones, por ejemplo, los motovehículos, que ahora es muy frecuente, que eso es lo que más nosotros tenemos aquí en La Guardia, preguntar si tienen cascos, si llevaban cascos, si hay heridos, cuántos heridos, si hay algún fallecido. Y en las caídas de alturas, hacer la diferenciación o considerar como mecanismo severo en los pacientes mayores de 2 años, caídas por encima de 1,5 metros, y en los menores de 2 años, caídas de altura por encima de los 90 centímetros. ¿Sí? Esas dos medidas no nos tenemos que olvidar, porque hacen la diferencia y obviamente nos encuadran al paciente digamos, en pacientes con mayor riesgo de padecer estas lesiones. ¿Y a qué le llamamos lesiones clínicamente importantes? A las lesiones que resultan en la muerte del paciente, en la necesidad de intervención neuroquirúrgica, en intubación por más de 24 horas o en internación por más de 2 noches. Y también tenemos que identificar cuáles son los signos y los síntomas acompañantes. Por ejemplo, la pérdida del conocimiento, la alteración del sensorio, la cefalea, los vómitos, las convulsiones y los signos neurológicos focales. Cuando hablamos de la pérdida del conocimiento, volvemos a la distinción, menores de 2 años, mayor a 2 años, y sobre todo el tiempo de duración. Generalmente las pérdidas de conocimiento que duran más de 1 minuto constituyen un mayor riesgo de padecer estas lesiones intracraneales. En cambio, las que tienen, digamos, pérdidas de conocimiento de corta duración, menores a 1 minuto, lo que ocurre es con estos pacientes es que podemos observarlos en la guardia, si nos llegan al consultorio, observarlo en el consultorio, o inclusive podemos enviarlos a la casa, pero previamente a esto hay que hacer un examen físico completo y un examen neurológico completo. Y por supuesto, si lo enviamos a la casa, evaluar también la capacidad de los padres de tener las pautas de alarma, para en todo caso, ante una eventualidad, traerlo nuevamente a la consulta. Gracias. En cuanto a la alteración de sensorio, como ya habíamos hablado, lo que utilizamos es la escala de Glasgow. Esto es un poco más de lo que ya les he hablado al principio. Sirve más que nada para clasificar al paciente en TEC leve, moderado o severo. Y esta es la escala, ¿sí? En pediatría tenemos la escala que normalmente conocemos, tanto que se usa para adultos y niños, y después la escala modificada, que es la que se usa para menores de 5 años, que la única variación, digamos, es en el aspecto verbal. Otro punto a evaluar son las cefaleas. ¿Qué pasa con las cefaleas? Las cefaleas en general son difíciles de evaluar en el paciente pediátrico, pero sí van a adquirir trascendencia en quienes, en los pacientes mayores de 2 años, siempre y cuando esas cefaleas sean severas, o si las cefaleas persisten o empeoran en el tiempo, o se acompañan de otros signos clínicos. Los vómitos. Los vómitos es otro tema que preocupa mucho, sobre todo a los papás cuando vienen a la consulta, y es lo que más los aqueja, digamos. Y en esto hay que tener en claro ciertas cosas. Primero, tratar de determinar la duración y la frecuencia de los vómitos, las características del vómito, y conjuntamente con ellos evaluar la edad del paciente. Los vómitos generalmente se presentan con mayor frecuencia en los pacientes mayores de 2 años, a diferencia de los menores de 2 años, porque en general los lactantes, por tener todavía presente la fontanela, entonces no tienen la capacidad, o no, por suerte, digamos, no desarrollan signos de hipertensión endocraniana, pero que sí puede ser identificable a través de la fontanela Bombé. ¿Mm? Es importante también, que algo que no he dicho, rescatar en cuanto a los vómitos, en los mayores de 2 años, tener en cuenta la cantidad.
la cantidad no la he aclarado. Hay algunas bibliografías que dicen, a partir de los 3 vómitos, ya tengo que considerarlo como de riesgo intermedio, y hay otras que dicen que a partir de los 5 vómitos ya es considerado riesgo. Así que aquí yo, digamos, lo dejaría como a partir de los 3 vómitos, sobre todo para la gente del interior. ¿Por qué? Porque a veces esperar a que vomite 5 veces el chico para recién derivarlo, como que nos puede, digamos, retrasar más el diagnóstico. Así que para la gente del interior, si es que hay alguien del interior que esté viendo, 3 vómitos ya tienen criterio como para que lo puedan derivar, porque probablemente haya que hacerle un ataque. En cuanto a las convulsiones hay 3 tipos, o las podemos clasificar en 3 tipos. Las que se presentan de forma inmediata o dentro de las primeras 24 horas, las tempranas, que son de entre las 24 horas y hasta los 7 días, y las tardías más allá de los 7 días. Generalmente las convulsiones postraumáticas que presentan tomografía anormal y Glasgow disminuido, o sea, en estos pacientes que tienen estas 2 cosas, es más frecuente de que se presenten las convulsiones. No así en pacientes que tienen Glasgow entre 13 y 15. O sea, tiene que haber un compromiso realmente para que se presenten las convulsiones. Y bueno, y esto también es un poco de lo que acabo de decir. Las postraumáticas inmediatas generalmente se asocian a un bajo riesgo de complicaciones neurológicas. Otro punto importante a evaluar durante el examen físico son las fracturas de cráneo, ¿sí? Y los cefalohematomas. Por eso hay que hacer un examen físico cuidadoso con la palpación de la cabeza, la detección de esos hematomas, poder determinar el tamaño, si existen o no signos de fractura, o si existen abombamientos de la fontanela, como ya lo hemos mencionado. En el cuadro que ustedes van a ver hacia la derecha están, digamos, esto es un score que ayuda más que nada a determinar si el paciente tiene o no tiene criterio para estudio de imagen, ¿sí? Aquí las variables que se relacionan son la edad, el tamaño del cefalohematoma y la localización. Con más de 3 puntos, el paciente tiene criterio para hacerse una neuroimagen. Y en cuanto a los signos neurológicos focales, siempre que haya un signo neurológico focal, el paciente tiene criterio para TAC porque el riesgo de presentar lesión intracerebral es alto. ¿Y cuál sería entonces el enfoque diagnóstico del TEC leve? Definir siempre si tiene o no tiene injuria intracraneal, recordar que el método de elección siempre va a ser la TAC, que la radiografía de cráneo, que antes se usaba con mucha frecuencia y que actualmente existen médicos que todavía la siguen usando, solamente se encuentra restringida a los pacientes asintomáticos con edad entre 3 y 24 meses, es decir, hasta los 2 años, y que además tengan hematoma de cuero cabelludo. Así que paciente mayor de esa edad, de 2, 3, 4, 7, 10 años, no hace falta que le hagan la radiografía, por favor. Eso, digamos, lo complica lo estamos irradiando innecesariamente al paciente, ¿sí? Así que a tener en cuenta este dato que es súper importante, ¿sí? Y todo esto que les estoy diciendo surge a partir de numerosos estudios multicéntricos, entre los que se encuentra el PECARM, que es el último, y ha sido, digamos, como el más numeroso, que es un estudio que ha servido para determinar cuáles son los predictores de lesión intracerebral en el TEC leve, ¿sí? Y aquí está el listado diferenciado según la edad, de cuáles son los predictores de alto riesgo para lesión intracraneal. Que esto me parece que lo pueden dejar, lo vamos a dejar ahí en el Power, lo pueden leer. Porque la verdad que esto es bastante extenso y lo importante, la idea es que puedan rescatar los aspectos más importantes, ¿sí? Y el PECARM en realidad ha sido, como ya les decía, un estudio multicéntrico que ha ayudado a ¿qué? Básicamente a evitar las tomografías innecesarias en pacientes que tienen bajo riesgo de desarrollar lesiones intracraneales clínicamente importantes. El algoritmo se resume en estas 2 imágenes que muestro a continuación, y en la siguiente, ¿sí? Es como una conjunción de ambos algoritmos, ¿sí? Aquí esto es como para repasar un poco de lo que ya venimos hablando.
vemos acá el TEC, paciente que llega con TEC, siempre es triángulo de evaluación pediátrica, y eso nos va a permitir identificar si el paciente se encuentra estable o inestable. Si el paciente está estable, entonces en consecuencia actuamos, realizamos la historia clínica adecuada con el examen físico completo y determinamos si tiene o no tiene riesgo de lesión intracelular. Perdón, de intracraneal. Si tiene riesgo alto de lesión intracraneal, entonces el paciente tiene criterio para tal. Si no lo tiene, nos vamos a dirigir hacia el cuadro este que está acá arriba, que no sé si lo ven que lo estoy señalando con la flecha, ¿sí? Determinar la edad. ¿Es mayor o menor a 2 años? Si es mayor o menor a 2 años, entonces tengo que evaluar estos parámetros, ¿sí? La pérdida del conocimiento, la actitud anormal de los padres, el cefalohematoma, los vómitos, la pérdida de la conciencia, la cefalea severa, y de acuerdo a eso, fijarnos si el paciente lo podemos tener en observación o es necesario que le hagamos la TAC. ¿En qué caso vamos a hacer la TAC? En que haya empeoramiento de los síntomas o la persistencia de los síntomas, o también va a depender mucho de la experiencia del médico, ¿sí? O en casos de hallazgos aislados o múltiples, o sea que haya más o uno de estos síntomas, ¿sí? En el caso de los menores de 2 años, cuando el mecanismo, acá abajo a la izquierda, cuando el mecanismo no es claro, siempre se realiza TAC. ¿Por qué? Porque hay que sospechar también de maltrato infantil. El típico shaking baby, que es las sacudidas que les hacen a los niños a veces, eso produce hemorragias intracraneales que solamente van a poder ser visualizadas a través de la TAC. Así que esto también es un punto para que tengamos en cuenta. ¿Y cuándo vamos a otorgar el egreso hospitalario? En el TEC leve lo vamos a dividir así: TEC leve asintomático y TEC leve sintomático. El sintomático siempre tiene que quedarse como mínimo 6 horas y debe egresarse cuando los síntomas hayan desaparecido, ¿sí? En cambio, el TEC leve asintomático, que inclusive en una época se lo dejaba internado igual que al TEC leve con síntomas, son pacientes que generalmente pueden tener un muy bajo riesgo de injuria cerebral, y que los pacientes estos, digamos, pueden ser observados, como ya habíamos planteado anteriormente, 1 hora en la sala de espera o en el consultorio, o directamente enviado a la casa con las pautas de alarma. Y esto es básicamente el TEC leve, ¿sí? Así como un pantallazo rápido. Porque ahora tenemos que entrar en el TEC grave, ¿sí? Y como habíamos dicho, el TEC grave lo definimos según la escala de Glasgow, un paciente que presenta una puntuación entre 3 y 8 puntos, ¿sí? Que generalmente en menores de 18 años, con lesión primaria o secundaria del cerebro. La causa más frecuente de TEC grave es la causa no intencional, y la mortalidad última, la que se registró en el año, creo que 2007, es la que arroja este dato, ha sido del 32%. La verdad que no he encontrado algo un poco más actual. Y como ya habíamos dicho, es fundamental el Glasgow porque es la herramienta principal para la evaluación del paciente con TEC grave. Siempre tiene que estar realizado por un profesional entrenado. El paciente tratar de que esté lo más compensado posible o evitar todas aquellas condiciones clínicas que puedan comprometer el nivel de conciencia. No tiene que haber interferencias de drogas, porque si no, claramente no vamos a poder determinar un Glasgow verdadero. Y siempre se tiene que registrar la mejor respuesta obtenida en cada parámetro. ¿Por qué? Justamente porque existen pacientes que presentan Glasgow por encima de 8. Por encima de 8 significa 9, 10, 11, 12, hasta 15, y a veces pueden tener caídas de 2 o más puntos en la escala de Glasgow. Pueden tener intensificación de síntomas, pueden tener signos de focos a pesar de que estén dentro de un TEC moderado o inclusive leve, e inclusive pueden tener una tomografía anormal y estar todo bien, pero van a ser pacientes que van a necesitar el seguimiento, la revalorización por clínica y eventualmente una nueva tomografía. Así que a tener ojo con estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología,
nos sirve más que nada para entender el porqué del tratamiento. Y aquí nos vamos a remontar a algo que ya hemos hablado al principio de esta presentación, que es la lesión primaria. Empieza todo con la lesión primaria, que habíamos dicho que es el sitio en el que se produce, digamos, el traumatismo por acción del traumatismo directo, ¿sí? Alrededor de esa lesión se produce una zona de penumbra, que es una zona muy sensible a otros mecanismos que se desencadenan en consecuencia de la lesión primaria, ¿sí? Esos mecanismos son la hipotensión, el vasoespasmo, la hipoxia, que en consecuencia producirán una lesión secundaria que va a perpetuar aún más o empeorar más la lesión primaria, ¿sí? Capaz que a veces es un poco medio rebuscado y difícil de comprender, pero bueno, la idea que tienen que tener clara es que nosotros tenemos que actuar sobre estos mecanismos que están aquí resaltados en verde con la estrellita. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo del empeoramiento de la lesión primaria, ¿sí? O sea que hay que aplicar conductas terapéuticas de manera rápida. Y en este cuadro están resumidas las lesiones que podemos encontrar, tanto primarias como secundarias. Pero a continuación yo le voy a mostrar, esto como a manera de repaso, es un conjunto de lesiones primarias, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen superior, que está a la izquierda, la primera de la izquierda, vemos signos de contusión cerebral. En el resto de las imágenes vamos a ver lesiones vasculares, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen del medio, la superior del medio, esta es una hemorragia subdural. En esta tenemos una epidural, ¿sí? Que es como un disquito, así como una lente, biconvexa. En la imagen de abajo de la izquierda vamos a ver una lesión axonal difusa. ¿Y por qué la identifico? Porque como la misma palabra lo dice, está todo borrado, no se ve absolutamente nada, no se pueden identificar bien las estructuras anatómicas del cerebro. Eso es típico de la lesión axonal difusa. En la siguiente, en la siguiente imagen, en esta que es la del medio de abajo, ahí tenemos hemorragias subaracnoideas, y en la de la derecha, hematomas intraparenquimatosos. Como siempre, la evaluación del paciente con TEC grave requiere, en pediatría, como en cualquier paciente que llega a la guardia, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? En donde evaluamos el trabajo respiratorio, la circulación y el aspecto general. Posteriormente, hacemos el ABCDE, y empezamos por la vía aérea, por A, ¿sí? En esto, lo que tenemos que tratar de determinar es si es una vía aérea sostenible o insostenible. Si la vía aérea es insostenible, entonces significa que nuestro paciente tiene criterios de intubación endotraqueal. Y esto puede deberse porque hay una obstrucción a nivel de la vía aérea, porque hay pérdida de los reflejos protectores, porque el paciente de pronto puede presentar una respiración anormal, producto, por ejemplo, de un traumatismo torácico, porque el paciente se encuentra en apnea, porque tiene alteraciones de la PCO2, ¿sí? Los valores de la PCO2 nunca tienen que estar ni por encima ni por debajo. Siempre tratar de mantenerlo entre el rango normal. Porque puede haber anisocoria, que eso ya es un signo de mal pronóstico, o porque simplemente tiene un Glasgow menor de 9, o porque ha caído 2 o 3 puntos más allá del Glasgow inicial, ¿sí? Que era lo que hablábamos hace rato también, ¿sí? En cuanto a la ventilación, y esto es muy importante que tengan en cuenta sobre todo la gente que está en el interior, es siempre tratar de administrar oxígeno suplementario al 100%. Manden con oxígeno, siempre, siempre con oxígeno. El oxígeno es muy importante, con máscara de reservorio, principalmente si lo tienen, digamos, no sé con qué recursos contarán, pero si tienen una máscara de reservorio, que sea con máscara de reservorio, para tratar de suplementar o de administrar al paciente la mayor cantidad de oxígeno posible. ¿Por qué? Porque durante las primeras horas del TEC grave hay una vasoconstricción, por ende hay una disminución de la perfusión cerebral y por ende una disminución de la llegada del oxígeno al cerebro. Así que de todo esto que vemos aquí, lo que más me importa, o con lo que se deberían quedar, es con ese concepto.
Después seguimos con la C, que es la circulación, y aquí lo que tenemos que controlar siempre es la frecuencia cardíaca, los pulsos centrales y los pulsos periféricos, el relleno capilar y la presión arterial. ¿Para qué? Para poder identificar todas aquellas cosas que pueden estar causando una alteración en la perfusión, ¿sí? Lo más importante, como ya lo hemos nombrado en los encuentros anteriores, la identificación rápida del shock. ¿Para qué? Para realizar el tratamiento oportuno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con solución fisiológica, realizándolo en expansión, a 20 mililitros por kilo, y en caso de ser necesario, según la valoración clínica posterior a esa expansión, se puede repetir, y si no, también usar inotrópicos si es que disponemos. Recordar que la hipotensión y la mala perfusión tienen efectos deleterios sobre el cerebro que ya está lesionado. Posteriormente seguimos con la evaluación neurológica, y lo más importante de la evaluación neurológica, o lo que rápidamente ustedes van a poder detectar a la simple inspección, van a ser el tamaño de las pupilas y la postura que adquiere el paciente, ¿sí? Con esas dos cosas nosotros podemos ya determinar si el paciente presenta una lesión a nivel diencefálico, mesencefálico o protuberancial, ¿sí? Esto también nos va a hablar acerca de la gravedad y el compromiso que tiene el paciente. En este cuadro se resumen estos datos clínicos. ¿Y cuál es el objetivo el objetivo terapéutico del TEC grave? Como siempre, evitar o limitar la lesión secundaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Asegurando una vía aérea, que la vía aérea esté permeable, mantener una ventilación y una oxigenación adecuada, ¿sí? Administrando oxígeno en la medida de lo posible al 100%, la resucitación con fluidos, esto cuando hablábamos del reconocimiento rápido del shock, y obviamente evitando la hipotensión. Recordemos, voy a volver a repetir, para que el paciente esté chocado no hace falta que tenga hipotensión, el paciente puede estar compensado, en un shock compensado, igual hay que tratarlo. Es importante también mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros normales, el control de las convulsiones que generalmente pueden presentar los pacientes con TEC grave. Muy importante la sedación y la analgesia, porque recuerden que un paciente que se encuentra que padece un TEC grave está en una constante situación de estrés, ¿sí? Entonces tiene como un aumento del metabolismo, un aumento del requerimiento metabólico. Entonces, sedación, analgesia y algo que me puede ser bloqueo neuromuscular, muy importantes en el manejo del TEC grave. Y por supuesto la evaluación quirúrgica en el caso de que encontremos hematomas o lesiones contusas, o la corrección, digamos, de las fracturas en los pacientes con hundimiento de cráneo. Y este punto, que es una de las lesiones secundarias, que es el control de la hipertensión endocraniana. Y ustedes dirán, ¿qué es la hipertensión endocraniana? Bueno, este es un gran capítulo de la terapia intensiva, pero más o menos para que todos sepamos y todos entendamos por qué es importante que también nosotros desde la guardia o desde el prehospitalario identifiquemos la hipertensión endocraniana. Primero vamos a tratar de definir, y vamos a definirla como la presión positiva supraatmosférica en el sistema hidrostático contenido en la bóveda craneal. Y ustedes van a decir, uy, qué tanto palabrerío. Y en realidad esto lo podemos decir que es como más que nada una relación dinámica que existe entre el continente y el contenido. El continente es la bóveda craneana y el contenido es lo que está adentro, que vendría a ser el encéfalo, la vascularización y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son mecanismos dinámicos que se aplican entre ellos y que eso determina la presión intracraneal. Explicado sencillamente. Los valores normales en lactantes y recién nacidos de la presión intracraneal varían de 1.5 a 6 milímetros de mercurio, y en los niños entre 5 a 15 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo vamos a hablar de hipertensión intracraneana? Cuando tenemos valores por encima de 20 milímetros de mercurio. Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo afecta la hipertensión endocraniana al cerebro? Para eso también tenemos que tener en cuenta otro concepto, que si bien no lo hemos nombrado específicamente, ya lo venimos mencionando, ¿sí?
y es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es, digamos, la presión a la que se perfunde el tejido nervioso, es decir, es lo que lleva todo el conjunto con los nutrientes y el aporte de oxígeno, ¿sí? En cuanto a los valores normales, en pediatría depende de la edad. Generalmente en los lactantes entre 40 y 50, en los niños entre 50 y 60, y en los adolescentes más de 60. Por eso los valores normales siempre rondan entre 40 y 65 milímetros de mercurio. No sé quién tiene abierto el micrófono, chicos, por favor. Si pueden cerrar el micrófono. Gracias. Entonces, vamos a volver. Decíamos que esta presión de perfusión cerebral va a estar determinada por dos cosas: la presión arterial media y la presión intracraneana, ¿sí? Entonces, recordemos que un aumento de la presión intracraneana, entonces me va a alterar la perfusión cerebral media, produciendo un colapso del lecho venoso y arterial, disminuyendo la presión de perfusión y provocando en consecuencia isquemia cerebral y edema cerebral. ¿Y cuáles serían los hallazgos clínicos? ¿Cómo lo vamos a observar nosotros en el paciente? De diversas formas. Una de ellas es la triada de Cushing, que se caracteriza por bradicardia, respiración irregular o bradipnea, e hipertensión arterial. La anisocoria, que es esto que vamos a ver aquí, ¿sí? Ven como una pupila está más dilatada que la otra. La dilatación pupilar, ambas pupilas, no sé si lo pueden ver ahí, ambas pupilas dilatadas. Y el edema de papila, que lo visualizamos en esta imagen. Ahí vemos cómo la papila en sus bordes no están definidos, al contrario, están como edematizados, hay una dilatación de los vasos que salen de la papila, y se ven ahí algunas hemorragias también. Y el tratamiento tiene básicamente tres pilares: evitar la isquemia cerebral mediante manteniendo la normovolemia, la tensión arterial adecuada y la posición a 30 grados. El control de la hipertensión endocraniana, ¿sí? A través de manteniendo, digamos, una adecuada sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. La evacuación en el caso de líquido cefalorraquídeo, de ser necesario, y que dispongamos un catéter de PICC. La terapia hiperosmolar, que se realiza generalmente con manitol o con solución salina hipertónica. Y en el caso de la hipertensión endocraniana refractaria, que bueno, eso ya es más que nada un capítulo aparte, y son los especialistas, los terapeutas, los que se ocupan de su manejo. Y también el metabolismo celular, que es muy importante, como ya lo habíamos mencionado, mantener la normoglucemia, evitar la hiper y la hipotermia, el tratamiento de las crisis comiciales y la profilaxis anticonvulsiva. Es por ello que el tratamiento del TEC grave se divide en dos grandes grupos: el tratamiento de primera línea, que es el que a mí me interesa, digamos, que todos tengamos conocimiento, y el tratamiento de segunda línea, que es generalmente el que realiza el especialista, ¿sí? El terapista, el neurocirujano. ¿En qué consiste el tratamiento de primera línea? Primero, lo que ya habíamos hablado: posición cefálica en línea media con elevación a 30 grados de la cabeza. Sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. La profilaxis con las drogas antiepilépticas para prevenir las convulsiones tempranas, que son las más frecuentes. Y esto lo vamos a hacer con la fenitoína, haciendo una dosis de carga que se realiza a 18 miligramos por kilo, se diluye en solución fisiológica y se la administra entre 30 a 60 minutos. Posteriormente a esa dosis de carga tenemos que dejar una dosis de mantenimiento que generalmente puede ser entre 5 a 7 miligramos kilo día. El drenaje de líquido cefalorraquídeo a través del catéter de PICC intraventricular, que no solamente nos va a permitir el drenaje, sino también la medición de la presión intracraniana. Y obviamente la terapia hiperosmolar, que era lo que les decía hace un instante, ¿sí? En este caso lo que vamos a usar es malitol o solución salina hipertónica.
¿Qué es lo que hacen estas sustancias? Primero, ambos reducen la viscosidad de la sangre y tienen un efecto de gradiente osmótico, es decir, que atraen líquido, ¿sí? El manitol se administra a dosis de 0,25 a 1 gramo por kilo, nosotros generalmente lo hacemos a 1 gramo por kilo, en 30 minutos, y tiene como, se tiene que, digamos, administrar, perdón, se tiene que administrar en pacientes que estén hemodinámicamente estables y con una osmolaridad sérica menor a 320 miliosmol. En el caso de la solución salina, la administración es al 3%, digamos, y la dosis de administración es de 6,5 a 10 mililitros kilodosis, que se administra en 10 minutos y que se puede repetir cada 2 o 6 horas, ¿sí? Se tiene que utilizar una dosis mínima para mantener una PIC menor a 20 milímetros de mercurio, y siempre con osmolaridades menores a 360 miliosmol por litro, y con natremias entre 150 y 160 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque las natremias por encima de esos valores producen alteraciones a nivel plaquetario, por ejemplo, ¿sí? Y alteraciones a nivel de la coagulación. Entonces los pacientes pueden presentar trombosis venosas profundas o alteraciones de la coagulación, como les acabo de decir. Por eso es que las contraindicaciones van a ser pacientes con plaquetas por debajo de 100.000 o con un FIN menor a 1,4. Y este es el tratamiento de segunda línea que se realiza cuando el tratamiento de primera línea no ha funcionado, es decir, que hay una hipertensión refractaria. Generalmente lo que se hace es el tratamiento en la terapia intensiva, y digamos, lo que se puede llegar a hacer ahí es una craniectomía descompensiva, el uso de barbitúricos a altas dosis como el tiopental, la hiperventilación agresiva, manteniendo la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? El drenaje de líquido cefalorraquídeo, y el uso de corticoides, que actualmente es bastante controvertido, ¿sí? Y las conclusiones. Sensorio alterado y fractura de cráneo o de base de cráneo son signos altamente sugestivos de lesión intracraneal. Los signos y los síntomas deben ser evaluados en su conjunto y no en forma aislada, valorando la significación de cada uno de ellos. Recordar que los niños menores de 2 años deben considerarse en forma especial, que el mecanismo traumático siempre debe ser investigado, ya que es un dato relevante para la toma de decisiones, que los niños con coagulopatías o tratamientos con anticoagulantes presentan un alto riesgo de presentar lesiones intracraneales y por ende tienen indicación de TAC. También recordar que la TAC no es para que hagamos uso y abuso de la tomografía, recordar que es un método de diagnóstico que no es inocuo, y no se debe utilizar la radiografía como método diagnóstico del TEC. Solo tiene algunas excepciones que ya la hemos mencionado. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la presentación. No sé si habré ido demasiado rápido, pero la idea es que ahora, sí, es mucha información. Lo importante en realidad era que aprendamos más que nada el abordaje del paciente con TEC leve y el manejo, digamos, de la hipertensión endocraniana en la urgencia. Así que hemos decidido con Romina presentarles un casito clínico para ver si entre todos podemos interactuar y lo podemos resolver de acuerdo a esto que hemos ido escuchando, ¿sí? Obviamente que no lo van a hacer solos. Aquí nosotros con la Romy lo vamos a ayudar, ¿sí? Bueno, después si quieren pueden activar los micrófonos o si quieren, o antes de empezar el caso clínico quieren preguntar algo. Me parece que les preguntas podemos dejar para el final. ¿Ah? Ella se habla y se contesta sola. A ver si puedo ver el chat. No se oye la presentación. A ver. No,
Yo puedo aportar. ¿Sí? A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta o pasamos al caso clínico? Pregunto porque puede que yo hablo demasiado rápido y a veces puedo quizá no dejar bien en claro las cosas y confundirlos, y no es la idea. La idea es que saquen lo más importante de la presentación. Muchas gracias, doctora López Cruz. Bueno. Vamos a pasar al caso clínico entonces, ¿ah? Bueno. Este caso, no sé. A ver, para. No, la idea es que se proyecte en la pantalla. Ahí estamos. Vamos a empezar con los datos filiatorios. Este es un paciente de sexo masculino, de 1 año de edad, oriundo del interior, ¿sí? El motivo de consulta es un TEC secundario a una caída de altura, que la mamá refería que era una silla de comer, de 48 horas de evolución. El antecedente de la enfermedad actual, según el relato de la mamá, el niño se encontraba en la silla, voy a leer de la pantalla, en la silla de comer, y tras realizar maniobras, se cae de la misma, presentando posteriormente a esa caída 5 vómitos. Por tal motivo, la mamá lo lleva hacia el hospital zonal, donde le realizan la radiografía de cráneo, sin evidencias de signo de fractura. Durante la internación en su hospital zonal, se observa que el niño se encuentra somnoliento, motivo por el cual se decide su derivación a esta institución. Cuando ingresa a nuestro hospital, el paciente se encontraba en regular estado general, con poca actitud alimentaria, no presentaba vómitos ya, y el examen neurológico era vigil, conectado, pero con un sensorio alternante. Alternaba irritabilidad con somnolencia y presentaba un Glasgow de 13/15. Verán que ahí les he marcado, digamos, como para ayudar también los datos más importantes que están resaltados en rojo. Ahí tenemos marcado la edad del paciente, desde dónde se cae, y cuáles han sido los signos y síntomas acompañantes o hallados al examen físico. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos? Primero, es importante que podamos clasificar el TEC. Esto es un TEC. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Yo los voy a ir viendo aunque sea por chat, porque de escuchar me parece que nadie se anima a hablar. ¿Frente a qué nos encontramos? Muy bien. Los que están presentes aquí dicen un TEC. ¿Qué tipo de TEC? ¿Qué tipo de TEC? Bueno. Esto es un TEC, lo vamos a clasificar como tiene un Glasgow de 13/15. Este es un TEC moderado, ¿sí? Que tiene un mecanismo traumático de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el niñito se cae desde la silla de comer. Tiene 1 año y se cae desde la silla de comer. Recordemos, 1 año lo encasillamos en el grupo de los menores de 2 años. Si se cae de la silla de comer, se cae a más de 1 metro de altura. Habíamos dicho que para ellos era un alto riesgo la altura por encima de los 90 centímetros.
y tiene una alteración del sensor, ¿sí? Esto que se describe como alternante es muy frecuente en pediatría, ¿sí? No es que lo vamos a ver al chico despierto y de la nada después lo encontramos dormido y no se despierta más. No, a veces en pediatría, sobre todo en los niños más pequeños, es muy notorio este patrón de comportamiento, digamos, del sensor. Con estas tres cosas, así como están, este niño tiene criterio de TAC. Entonces, como tiene criterio de TAC, le vamos a hacer la TAC. Y en la TAC que le hemos realizado a nuestro paciente, vemos estas imágenes. ¿Sí? Si observan la mitad de la pantalla hacia abajo, van a poder visualizar una imagen que hace rato yo les había dicho que eran como una lente biconvexa, ¿verdad? Entonces, una lente biconvexa nos habla que hay una lesión de tipo primaria por lesión o por compromiso vascular, y en este caso estamos ante la presencia de un hematoma epidural. Es por eso que este paciente rápidamente, posteriormente al TAC, ha sido valorado por el servicio de neurocirugía, quien decide dejarlo en reposo gástrico para posteriormente pasarlo a quirófano para el drenaje. El paciente, bueno, yo les voy a contar la evolución. El paciente después del drenaje pasa a cuidados intermedios, permanece creo que 48, 72 horas en cuidados intermedios con profilaxis antibiótica, y luego de esas 48 horas, como ha tenido buena evolución clínica, pasa a la sala. En la sala permanece 4 días más internado, y posteriormente se le otorga el egreso hospitalario, el niño en excelente estado general, y con controles ambulatorios posteriormente con neurocirugía. Obviamente que también se entregan las pautas de alarmas aquí a la mamá. Y bueno, ese ha sido el casito clínico. Muy claro de tener. ¿Cómo se prepara? Se utiliza, aquí nos pregunta la doctora Blanca cómo preparamos el cloruro de sodio al 3%. Se utiliza, digamos, el cloruro de sodio al 20%, que es la ampolla con la que generalmente contamos aquí. Se toman 15 mililitros de esa solución y se le agregan 85 mililitros de agua destilada. Y de esa manera tenemos constituido una solución al 3%. Bueno. Las chicas aquí preguntaban qué tiempo entre el TEC y la consulta del sepsi. Era el caso, perdón. 48 horas habían pasado, creo. Eso es importante aclarar. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias. Puro. Preguntan aquí si el manitol se pasa puro o diluido. El manitol, puro. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, desde ya le agradecemos a todos la participación. Espero que les haya sido útil. Recuerden que el encuentro queda grabado, que mañana se va a volver a transmitir, y también va a quedar grabado en YouTube. Me están soplando aquí por la cucaracha. Así que bueno, les agradezco a todos la participación y la atención y la dedicación de su tiempo. Los esperamos el próximo martes con el siguiente encuentro. Muchas gracias.